Buenas tardes, mi Señor Jesús. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy polémico, pero ese tema a mí me encanta, me apasiona, porque a mí estos temas me apasionan. ¿Y por qué me apasiona? Porque yo cuando comencé a descubrir la palabra de Dios y a ver lo hermosa que es esa enseñanza de Jesús, quise ser celoso con ella y siempre tratar de enseñar lo que es correcto. Y por eso siempre me gustó investigar un poquito, ir un poquito más allá e investigar. Porque la iglesia nos enseña tantas cosas a nosotros que muchas veces nos dicen que por qué las tenemos. Pero después cuando uno profundiza en ello se da uno cuenta de que la iglesia todo lo que enseña es perfecto. Hoy va a tocarles Marcos 6.3 y voy a hablarles un poco de Marcos 6.3 y en Juan 19, 25 al 27 porque nos está hablando de algo. Marcos 6.3 nos habla de 4 hermanos del Señor Jesús. 4 hermanos del Señor Jesús. Y lo que queremos averiguar es si son hermanos carnales o no. Y en el Evangelio de San Juan, Jesús nos entrega a María y le dice a Juan: hijo, ve a tu madre, madre a tu hijo. Nos está diciendo que la mamá, nos está entregando se la está entregando como madre a Santiago. Vamos a averiguar si Santiago es hijo de José e hijo de María. Y vamos a ver si estos 4 hermanos de Jesús son hermanos carnales de Jesús. El texto de Marcos 6.3 dice lo siguiente: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y su hermano y hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? Aquí nos está tomando 4 hermanos: Santiago, Judas, José y Simón. Y si tenemos en cuenta, ya también nos está mostrando a Juan como hijo. O sea que ahí serían ¿cuántos? 5 hermanos de Jesús. Pero vamos a leer la palabra de Dios, porque en alguna parte nos tiene que mostrar quiénes son sus papás. Tiene que decir hijo de José o hijos de María. Yo no lo he leído varias veces el Nuevo Testamento y no lo he leído. Y entonces vamos a verificar en la palabra de Dios qué nos dice. Vamos a comenzar a encontrar esos parentescos familiares de cada uno de ellos, de quién eran hijos, para ver si verdaderamente son hijos de José y de María. Entonces, para comenzar a revisar, me voy a Mateo 10, 2 al 4. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Aquí nos está diciendo que Santiago y Juan son hijos de Zebedeo. Aquí ya nos estamos encontrando con 2 personajes de los que estamos hablando ahí: Santiago y Juan, y me aparecen como hijos ¿quién? De Zebedeo. O sea que si analizamos el texto, no son hermanos carnales de Jesús, ninguno de los dos, porque son hijos de Zebedeo, o sea, no son hijos de José. Aquí ya nos encontramos el primer caso. En el versículo 2 y 3 del Evangelio de Mateo. Seguimos leyendo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo. O sea que hay otro Santiago que es hijo de Alfeo. Son 2 Santiagos. Aquí ya descubrimos que son 2 Santiagos. Uno hijo de Alfeo y el otro de Zebedeo. Seguimos. Jadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que traicionó al Señor. Aquí ya tenemos que descartar 2 hermanos de Jesús. Hay que descartarlos porque no son hijos de José. La misma palabra nos está diciendo. Entonces aquí ¿qué hacemos? Santiago y Juan fuera de la familia de Jesús, porque ustedes no son hermanos de Jesús. Pues carnales, espirituales sí, pero carnales no. Nos falta encontrar a los papás de Judas, José y Simón. Entonces nos vamos al libro de Judas para revisar de quién es hermano o hijo Judas. Vamos a mirarlo. Entonces, para poder mirar eso, tenemos que ir a la carta y escuchar al apóstol. Vamos a ver qué nos va a decir.
Aquí voy a tomar Judas 1:1. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, sino que le cambian el nombre allá, cuando Dios lo llama. Pero Jacobo, el nombre primero él era Jacobo y después el Señor lo coloca Santiago. Entonces, primero dice, siervo del Señor Jesucristo, o sea que él mismo está diciendo que no es hermano. Y fuera de eso, otro detalle más, hermano de Santiago. Y ustedes saben que los dos Santiagos, uno era hijo de Alfeo y el otro de Zebedeo. ¿Significa que Judas es hijo de Zebedeo o de Alfeo? No sabemos. No me interesa. ¿Qué es lo que me interesa saber? Es que si son hijos de Jesús, ve que si son hermanos de Jesús o hijos de María. No me interesa más. Yo lo otro no lo voy a profundizar, pero sí tengo que ir a eso ahí, a ese detalle que es bien importante. Entonces, hermano Judas, papi, usted no es familiar, usted no es hermano de Jesús, carnal hermano. Espiritual sí, carnal no. Entonces, papi, fuera, fuera de aquí, papi. Entonces, seguimos. Nos queda faltando Simón y José, de quienes son hijos. Vamos a ir a la misma palabra de Dios, que la palabra de Dios nos diga. No estoy cogiendo nada humano. Entonces aquí no hay pierde. Pueden verificar las citas en sus casas. Me voy al capítulo 27 de Mateo, versículos 55 y 56, que nos habla de José. Vamos a mirar José, con quién tiene parentesco, de quién es hijo, de quién es hermano. Entonces aquí lo vamos a mirar. Mateo 27, 55, 56 nos dice lo siguiente. Había también allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Entre ellas estaba María Magdalena. Oiga, María Magdalena. María, la madre de Santiago y José. María, la madre de Santiago y José. Sabemos que un Santiago es hijo de Zebedeo y el otro de Alfeo. José tampoco es hermano carnal del Señor Jesús. Alguien me dirá, pero es que ahí está hablando que es hijo de María. Primero, Santiago, ninguno de los dos Santiago son hijos de José. Entonces tampoco son hijos de María. Ahí por ahí se descarta. Y hay otro punto con el cual sí que se descarta. Siempre que la Santa Palabra de Dios habla de la Santísima Virgen María, habla como la Virgen que está encinta, como la Madre del Señor, como la mujer que va a dar a luz, como la Madre de mi Señor. O sea, siempre la describe como Madre del Señor Jesús, como Madre de Dios de alguna manera. Siempre la resalta. Siempre. Y eso lo podemos ver. Les voy a dejar esa tareita para que se lo revisen. Voy a explicar 2 textos nomás y les voy a dejar otros 7 textos. Hechos 1:14 lo dice. Que cuando estaban orando la iglesia para la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Dice que estaba Pedro y menciona a los 12 apóstoles. O sea, Pedro lo pone por encima de los otros apóstoles. Y a ella también la pone por encima de las mujeres, porque dice, estaba la madre del Señor y otras mujeres. Mire que la describe como alguien aparte y como la madre del Señor. Lo mismo en el texto que yo les decía ahorita. San Juan 19, 26, 27 dice que estaba, desde el 25 dice que estaba María Magdalena, María la esposa de Cleofas y la madre del Señor. O sea, siempre la describe así, siempre. Lo mismo en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, contra las bodas de Caná, dice que fueron a una fiesta María, su madre, y Jesús. Siempre. Y también la describen en Mateo 2:14, Mateo 1:16, Isaías 7:14.
habla de la mujer que está encinta, la virgen que está encinta. Lucas 1:41 al 43, que ese texto es hermoso, cuando María va donde Isabel, que Isabel dice que se llenó del Espíritu Santo y Isabel gritó con voz fuerte, ¿quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? O sea, la madre de Dios. Ella lo dijo, la madre de mi Señor, llena del Espíritu. Entonces ella siempre es exaltada, pues la resaltan cuando se encuentra con alguien, con otras mujeres, siempre la va a encontrar usted. Entonces por ese lado tampoco es. Y fuera de eso la evidencia más clara que es Madre de Santiago. ¿Cierto? Listo. Entonces nos queda faltando una sola persona. Simón, y eso lo vamos a mirar, es Mateo 10. Y nos vamos a encontrar con algo, lo mismo en Mateo 10, del 2 al 4. Pero aquí voy a tomarlo desde el versículo 3. Para mirar bien a Simón, de Simón no hay muchas referencias en ese en la palabra. Porque el otro Simón es Simón Pedro, pero eso siempre, él siempre es Simón Pedro, siempre se le decía así. O Kefas, o Cefas. Pero este Simón no. Este Simón hay muy pocas referencias, pero es uno de los apóstoles. Y mire lo que dice, desde el versículo 3. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo, o sea, el hijo de Alfeo, y Jadeo, y Simón el cananeo. Resulta que Jesús era Galileo, era de otra región, y este apóstol es cananeo, de otra región. Entonces, por ese lado también es complicado, porque no era de la misma región del Señor, no era donde son ellos. Entonces, por ese lado, también muy difícil, también hay que descartarlo. Para terminar, va a terminar con dos textos. Y este lo va a releer desde la Reina Valera. Voy a terminar con dos, no con tres, porque esto no nos puede quedar ahí. Primero, cuando la Biblia, la Santa Palabra de Dios, habla de alguien, cuando la Santa Palabra de Dios habla de alguien como hermano, no necesariamente es carnal. Y lo vamos a mirar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 4 al 6. Pasa algo muy especial con el Señor. Resulta que el Señor se le presenta a los apóstoles, pero no solamente se le presenta a los apóstoles. Pero revisemos de la forma en que Jesús se les presenta. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pónganme mucho cuidado, por favor, en este texto, que este texto es demasiado importante. Voy a tomarlo desde el versículo 4 para darnos cuenta de que es Jesús. Dice, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se le apareció a Pedro, y luego a los 12, y se le apareció también a más de 500 hermanos de una vez. Mire que ahí se para. Se le apareció a Pedro, a los 12 y a 500 hermanos a la vez. Si cuando se habla de los hermanos de Jesús fuese carnal, entonces resulta que, o sea, para una mujer es imposible tener 500 hijos. Ay, eso está diciendo muy clarito. Se le apareció a Pedro, a los 12 y a 500 hermanos más. Eso es una prueba que cuando se habla de hermanos no significa carnales. Y dos, que esto sí que se me parece bien especial. Vamos a mirarlo en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 5. Algo que sí que es bien, que hay que tener muy en cuenta lo siguiente. En la cultura de allá, a un pariente se le puede llamar de diferentes maneras. Si es sobrino, después le pueden decir primo o hermano. Acá nosotros no, ellos hay así. Entonces puede que en algunos de ellos hayan sido primos o algo, familiares cercanos al Señor. ¿Por qué lo puedo decir? Por lo siguiente. Dice, Génesis 12:5, mire lo que pasa ahí. La voy a tomar desde el 4. Y Abraham se fue como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, el hijo de su hermano.
Dice que Abraham tomó a Lot, el hijo de su hermano. ¿Significa que era qué? Sobrino. Sobrino. O sea, ahí uno lo explica de una forma demasiado literal. Pero acá en el capítulo 13, versículo 8, nos encontramos con algo que uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó? Dice, resulta que comenzaron a pelear los pastores que tenían las ovejas de Abraham con los que tenían las ovejas de Lot. Y pasa lo siguiente ahí. Entonces Abraham dijo a Lot, aquí estoy hablando en Génesis 13:8, para que lo tengan en cuenta. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Acá lo explica muy claro que es sobrino, porque es hijo de un hermano de Abraham. Y acá llama a Lot, lo llama hermano cuando es sobrino. Sí, miran que allá en esa cultura hay veces tienen es como esa parte de que a un pariente cercano le dicen de diferentes formas. Lo más claro, y le voy a decir que esto es irrefutable, cuando yo leí este texto, a mí no me quedó ni la menor duda, ni siquiera la menor duda, de que María no tuvo más hijos. Si hubiese tenido hijos, era su esposo. Pero como no tuvo hijos, uno tiene que decir la verdad, no los tuvo. Y uno no puede, o sea, nosotros no podemos mentir con la palabra de Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, del versículo 1 al 16, al 17, perdón, pasa algo. Explican todo lo que es la genealogía del Señor Jesucristo, desde los profetas todos hasta Él, hasta llegar a Él, que Él es el fin, el Dios Todopoderoso. Pero pasa algo. Comienzan a explicarlo de papá, hijo, esa sucesión. Y vamos a analizar en esa sucesión lo que pasa en los últimos dos versículos, versículos 15 y 16 pasa algo. Y lo vamos a poner mucha atención, por favor. Dice, Eliod engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el llamado el Cristo. No dice más. Nació Jesús, el llamado, el Cristo. Perdón, pero yo leo acá, que no tengo que ser preciso. Nació, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No dice nadie más. Si hubiese más hijos, ahí los hubiera dicho. Porque hasta ahí llegaron. Lo hubiera dicho. Lo hubiese dicho porque era la oportunidad. Porque se estaba hablando de una genealogía, de toda una familia espiritual. Pero también ahí venía, como decir, esa carnal por María. Porque María, pues ella, el Señor entró en ella. Y madre, pues no es la que creas, sino la que engendra. Y ella como tal recibió al Señor y dio a luz al Señor. O sea, alguien es madre porque engendra, porque da luz. Y ella dio a luz al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él quiso entrar en ese vientre santo y precioso. Por eso, cuando hablan de ella, yo siempre trato de defenderla cuando veo que están diciendo lo que no es correcto y lo que no es cierto. Si ella hubiese tenido hijos, yo lo diría sin ningún problema, porque pues, era con su esposo, era su esposo, pero no. La iglesia enseña algo y lo que enseña es perfecto. Ella no tuvo sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios invencible, que quiso venir a visitarnos a través de ella y entrar en ese vientre santo, en ese vientre que fue reservado solamente para Él, para nadie más. Dios los bendiga.